Carlos Andrés Rincón Cruz, jefe de deporte de la Universidad del Rosario, magíster en administración, MBA, máster internacional en liderazgo, especialista en gerencia de empresas, administrador de empresas en altos estudios del deporte y profesional en ciencias del deporte. Experiencias de 18 años en empresas del sector cooperativo, sector educación y en clubes sociales y deportivos. Lina María Rodríguez Granada, psicóloga del deporte y del ejercicio, psicóloga con magíster en psicología y especialista en psicología del deporte y el ejercicio. Tiene 10 años de experiencia como docente e investigadora en el campo de psicología del deporte, del ejercicio y la actividad física en niveles de pregrado y posgrado. También cuenta con más de 8 años de experiencia en consultoría y entrenamiento mental para equipos deportivos y deportistas en formación de alto rendimiento, así como entrenadores personal de juzgamiento deportivo, incluyendo los Game Advisors, que son los que hacen la parte de juzgamiento, si se puede llamar así, en nuestro deporte de disco volador. Y ha venido desarrollando iniciativas de investigación en el deporte universitario desde el año 2018 y aplicadas desde el 2020 con la Universidad del Rosario. Bienvenidos, Carlos Andrés y Lina María. Hola Fred, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Creo que comenzamos, vamos a hacer esta presentación a dos voces. Por temas profesionales, digamos, temas laborales y personales no pude estar acompañándolos a ustedes allá en el foro en Cali, pero de verdad que estamos agradecidos por esta invitación y por este espacio en el que vamos a compartir esta experiencia y el trabajo que hemos desarrollado nosotros con nuestros deportistas de la Universidad del Rosario en el entrenamiento y evaluación de habilidades para la vida en deportistas universitarios. No sé si ya están proyectando la presentación. Espérame, estamos abriéndola. Vale. Bueno, por efectos de tiempo, yo creo que si quieren voy comenzando. Digamos que la primera parte, yo quiero darles un poco el contexto, digamos, de lo que hemos venido trabajando en los últimos 4 o 5 años en la Jefatura de Deportes de la Universidad del Rosario, donde pues hemos encontrado la oportunidad de ser un área mucho más estratégica y transversal para la universidad y aportarle a ese propósito principal de las áreas de bienestar en la formación integral de los estudiantes universitarios, que incluso va un poco más allá de la formación, digamos, en esos hábitos de vida saludable, de aumentar el nivel de actividad física, de las estrategias de prevención en salud y física y mental, que claramente, pues, digamos que son programas y estrategias que en muchas universidades seguramente venimos trabajando desde hace varios años. Y aquí quiero compartirles un poco digamos, la experiencia y de dónde nace toda esta iniciativa y el punto de partida de lo que hoy en día estamos haciendo en la Jefatura de Deportes de la Universidad del Rosario. Y esto nace de una conversación que yo tuve con la vicerrectora, la doctora Estefanía Labó, quien creó y lideró el programa de UR Labs en la Universidad del Rosario. Y ella me preguntó en esa reunión, me decía, Carlos, a través del deporte sabemos que se desarrollan diferentes habilidades para la vida, habilidades blandas, pero ¿cómo lo hacemos evidente? ¿Cómo realmente logramos que los estudiantes y los deportistas, además, digamos que sean conscientes de que a través del deporte se están desarrollando estas habilidades? Entonces nos puso este reto y me dijo, demuéstrame que realmente el deporte desarrolla estas habilidades, pero además quiero que lo midas. Y allí obviamente asumimos este reto. Digamos que también nos hizo esa presentación de una consultoría, que por eso es que nace también UR Labs en la Universidad del Rosario, una consultoría donde se le preguntó a empresarios a nivel nacional e internacional cuáles eran esas habilidades blandas y habilidades duras o técnicas que ellos más valoraban o requerían en sus organizaciones. Y para sorpresa de nosotros, pues digamos que encontramos que además de que claramente apreciaban y valoraban estas habilidades técnicas, digamos, especializadas en cada una de sus profesiones, pues valoraban aún mucho más que estos funcionarios o futuros colaboradores tuvieran algunas habilidades o desarrollen habilidades socioemocionales, digamos, como liderazgo, resiliencia, comunicación, trabajo en equipo, que incluso hoy en día se necesitan tanto después de este tema de pandemia que vivimos recientemente y que todavía estamos viviendo aún. Entonces, digamos que allí la Decanatura del Medio Universitario y por supuesto la Jefatura de Deportes
como que hace un reenfoque de ese propósito de promoción del bienestar integral en la comunidad estudiantil a partir de diversas estrategias, por supuesto, curriculares y extracurriculares, para que los estudiantes aprendan, desarrollen y pongan en práctica sus habilidades emocionales y sociales que seguramente les van a ser muy útiles para su desarrollo personal, académico y su futuro profesional. Entonces, a partir de esto, nosotros en la Jefatura de Deportes, desde el 2019, creamos la trayectoria en deporte, actividad física y recreación. En esta trayectoria nosotros hacemos una encuesta inicial de entrada a los estudiantes que están en primer semestre o que ingresan a primer semestre, y allí queremos nosotros identificar ese nivel de actividad física con el que ingresan los estudiantes a la universidad y de competencias psicológicas. Y con esta información nosotros lo que hacemos es diseñar de manera personalizada una trayectoria o una ruta que le permita a este estudiante mejorar su nivel de actividad física, de rendimiento deportivo y de entrenamiento psicológico durante su ciclo de vida estudiantil. Aquí mostramos en esta diapositiva, perdón, la ruta que siguen los estudiantes que quedan, digamos, caracterizados como deportistas, quienes además de potencializar o de potenciar esas habilidades físicas, técnicas y tácticas en cada uno de sus deportes, también reciben un entrenamiento psicológico, especialmente en las habilidades de trabajo en equipo, que fueron como las que definimos nosotros particularmente que queremos entrenar con ellos: trabajo en equipo, relaciones interpersonales, inteligencia emocional, comunicación, resiliencia y resolución de problemas. Estas habilidades nosotros las estamos evaluando de manera semestral a cada deportista, y allí se hace una valoración cualitativa, una percepción objetiva y, digamos, profesional por parte de los psicólogos del deporte que hacen parte de esta jefatura, y ellos certifican estas habilidades que se desarrollan a través del deporte por medio de unas insignias digitales. ¿Y qué queremos con estas insignias digitales? Que se vuelvan como una certificación para que los estudiantes, cuando ya tengan que presentarse en un proceso de selección, pues digamos que tengan esa certificación de que a través del deporte logró potenciar, desarrollar y entrenarse en esas habilidades para la vida. Sigue, Lina, por favor. Ok. Vamos a ver si el video nos funciona. Si no, avanzamos. No pasa nada. Pero como un link. Bueno, no importa. Ok. Bueno, como antecedentes de nuestro trabajo, debemos tener en cuenta que los deportistas universitarios tienen demandas especiales, particulares para la actividad, ¿cierto? Entonces son deportistas que tienen, o estudiantes que tienen que manejar mejor el tiempo, que tienen que trabajar mucho la parte académica o de tutorías con tutores específicos de unas asignaturas, o tener asesorías particulares extra de las clases para poder trabajar, o también en algunos casos cuando trabajamos con carrera dual, que son deportistas de élite que ya vienen siendo deportistas de alto rendimiento desde antes de entrar a la universidad, pues se debe hacer un trabajo específico que es diferente solamente al estudiante que viene a hacer deporte en la universidad, porque antes lo practicaba recreativamente o como una práctica extra en su vida, que son dos perfiles diferentes, pero que en el deporte universitario se reúnen. Además, debemos tener en cuenta todos los sistemas sociales con los que ese estudiante deportista está relacionado. Ahí hay algo muy importante en las investigaciones que me he dado cuenta, y es que hay muchas investigaciones que se realizan con deportistas universitarios porque son la población a la que los investigadores tienen mayor acceso, pero no son considerados en los títulos, o no se considera el rótulo de deportista universitario diferencial, solamente como deportista. Entonces se evalúan las habilidades psicológicas sin tener en cuenta esto. Entonces hay una cantidad de información sobre el deportista universitario que está diluida en la investigación porque no se ha rotulado de esa manera, a pesar de que los participantes sí son deportistas universitarios.
Además, el aspecto de los entrenadores, que ya habíamos hablado antes y que ya lo habían mencionado, es fundamental porque ellos son la cabeza líder, la figura de autoridad de los deportistas en el ámbito deportivo, en el contexto deportivo, también en el universitario, y ellos son los que regulan el clima motivacional y muchos de los aspectos que ocurren dentro de esos grupos para que los deportistas se mantengan y continúen en el deporte universitario durante toda su vida en la carrera. Y además implica un reto de medición. Justamente como decía Carlos y como decía también otros expositores, tenemos que ser capaces de evidenciar este desarrollo de habilidades en los deportistas, tenemos que ser capaces de medirlo, tenemos que ser capaces además de entrenarlo explícitamente. Hay dos formas, ¿cierto? Veíamos que hay un entrenamiento implícito porque el mismo deporte, al parecer, le permite a las personas desarrollar estas habilidades, pero la literatura también nos dice que eso tiene que ser explícito para que haya realmente un aprendizaje, principalmente con inteligencia emocional, por ejemplo, que hay un trabajo fuerte que hacemos desde la Universidad del Rosario. Y que existen diferentes modelos ya que han sido probados como Sport for Development o Football United, que es en Australia, en el que trabajan con los grupos deportivos para generar impacto en las comunidades con las que está relacionada la universidad también. Esta es un poco de la literatura en la que nosotros nos hemos basado. Aquí hay algo importante, ¿cierto?, sobre los roles de los psicólogos del deporte para desarrollar habilidades para la vida. Esto es de 2020, son investigaciones bastante recientes. En realidad estamos entrando en un tema que es actual, pero que ya se viene estudiando hace algunos años. Miren, hablan de la transferencia de esas habilidades para la vida desde el deporte a otros campos, y además hemos encontrado que las personas que practican en deporte tienen mayor probabilidad de empleabilidad. Los empleadores los prefieren porque creen que la participación deportiva ha desarrollado estas habilidades en ellos, y en la Universidad del Rosario estamos buscando la forma de certificar. Tenemos dos vertientes de trabajo en este proyecto. Tenemos el diseño de la intervención de las habilidades, ¿cierto?, el entrenamiento de esas habilidades dentro del deporte y la evaluación del efecto de esa intervención. Entonces, inicialmente, empezamos como a finales de 2019, empezamos a hacer el diseño de la intervención y llegó la pandemia. Entonces nos tocó ajustar todo para los entrenamientos virtuales. Para esos entrenamientos virtuales, los psicólogos del deporte se conectaban directamente a los entrenamientos, y eso también facilitó que el impacto pudiera ser muchísimo más grande, porque una cosa es que yo pueda entrar de una reunión a otra en Zoom, y otra cosa es caminarme desde la cancha de voleibol hasta el otro lado de la universidad, la cancha de fútbol, y poder tener intervenciones con un equipo pequeño de psicólogos del deporte. Entonces, en el equipo de psicólogos del deporte estoy yo a la cabeza en la Universidad del Rosario, y trabajamos con el apoyo de practicantes de la especialización en psicología del deporte de la Universidad del Bosque y de pregrado de psicología. En 2021 se hizo la aplicación de todo ese diseño de las actividades de las insignias, y se entregaron insignias a algunos deportistas. Ya ahora les muestro los resultados. Y en 2022, pues volvemos a la presencialidad, entonces nos toca volver a ajustar todo el modelo y todas las formas de intervención. Se hicieron, para esa primera aplicación en pandemia, se elaboraron algunas preguntas a modo de escalas independientes para medir cada una de las habilidades que estamos interviniendo. Y se tenía un modelo particular de insignias que fue el que Carlos mostró en la primera diapositiva. Empezamos a hacer análisis de las cualidades psicométricas de estas escalas que vinimos diseñando, y a partir de ese resultado ha surgido una nueva estructura, una estructura adaptada, y además se actualizó el instrumento y los ítems que teníamos para hacer una nueva aplicación este año. Como resultado tenemos, miren, nuestro primer modelo de habilidades
está al lado izquierdo. Teníamos 3 insignias, cada una con 2 habilidades. De cada una de esas insignias, bueno, se diseñaron 13 actividades para esa parte digital, virtual que teníamos. 13 porque son 15 semanas académicas en las que están los deportistas en entrenamientos, y 2 que usamos para hacer evaluaciones y hacer aplicaciones de las escalas. Pero a partir de toda la revisión que hemos venido haciendo y de lo que fuimos viendo dentro de esa experiencia digital, incluimos una insignia que se llama Sueña. Aquí cambiamos también los nombres porque agrupamos de acuerdo con las características psicológicas o la función psicológica. Entonces hablamos ya de 4 componentes psicológicos: un motivacional, un emocional, un cognitivo y un conductual. Y creamos esta de Sueña porque los objetivos y los valores son el GPS de todas nuestras conductas, ¿cierto? Los valores no son, no, es que yo soy respetuoso y ya, pero en mis acciones diarias yo tengo que mostrar que realmente soy respetuoso. Entonces, esa es la brújula que guía todas las acciones que hacemos día a día. Por eso son importantes los valores, y acá nos basamos en la identidad rosarista y en una cátedra que se da hace algunos años que se llama Fútbol y Valores. Luego hablamos de la parte emocional, en la que integramos inteligencia emocional y resiliencia, muy orientada hacia el aspecto de afrontamiento. En el aspecto cognitivo, toma de decisiones y solución de problemas, que se puede orientar muchísimo desde inteligencia de juego y desde inteligencia táctica. Y lo conductual, que tiene que ver con el trabajo en equipo y la comunicación, que ya es lo que yo expreso en el campo. Aquí va a haber una diferencia necesaria con los deportes individuales y con los deportes de equipo, pero haciendo la aclaración que los deportes individuales siempre entrenan en grupo. En el año 2021 se entregaron 77 insignias, y este año empezamos la intervención después del ajuste de ese modelo una semana antes de Semana Santa, y logramos tener esta cantidad de impacto con todos los deportes que están acá mencionados, ¿sí? del grupo de psicólogos que tenemos. Para esta insignia diseñamos diferentes actividades. Para las insignias, diseñamos diferentes actividades. Esta es la cantidad. El de CREE es muy importante porque desde la Decanatura del Medio Universitario se está potenciando mucho y se tiene como un pilar importante y como un proyecto importante, el Your Emotion, que es toda la parte de educación emocional que se está haciendo en la Universidad del Rosario. Tenemos actualmente el 72% de estas actividades diseñadas y el 25% ya aplicadas, que es toda esta parte que se ve a este lado, que son 83 impactos este semestre que hemos obtenido, y estamos ya próximos a entregar la insignia CREE a los deportistas que han asistido a más del 80% de las actividades con nosotros. Hemos encontrado dentro de la literatura tenemos que basarnos en un modelo y en un modelo de entrenamiento de habilidades psicológicas, y desde la psicología positiva hemos visto que el ACT tiene altísimo impacto y favorables resultados en el desempeño en general. Digamos que el MAC es un protocolo justamente para entrenamiento de habilidades para alto desempeño humano, no se refiere únicamente a deportistas. Entonces aquí empezamos a hablar de la transferibilidad de todas las habilidades que estamos entrenando, y en el modelo mostramos cómo todo nuestro modelo de insignia se ajusta al modelo de aceptación y compromiso. Y acá este modelo busca entrenar principalmente la flexibilidad psicológica que implica necesariamente fortaleza mental, ¿cierto? El que es más flexible, el que más se adapta, habitualmente es el que sobrevive, el que es capaz de sacar adelante todos los retos y responder a las demandas del ambiente. Por eso tomamos este modelo inicialmente. Desde el modelo entonces podemos abordar el entrenamiento de habilidades psicológicas desde varias técnicas que usamos, que son propias de la psicología, que usamos en psicología del deporte y que ahora las estamos usando desde la psicología del deporte en el deporte universitario para entrenar esas habilidades para la vida.
Por ejemplo, exposición real e imaginada, que tiene que ver un poco con el juego deliberado, pero con estructuras o reglas nuevas que se ponen dentro de los entrenamientos para establecer un ambiente emocional y para obligar a las personas a usar las estrategias de afrontamiento para hacerle frente a esa situación que luego probablemente se va a presentar en una competencia y que luego probablemente va a sentir lo mismo por otra cosa, por ejemplo, por un parcial en otro momento, y que va a poder usar esta habilidad. En imaginería, además, hemos encontrado que en esa parte de transferibilidad hay mejora en el desempeño por el uso de la imaginería en cirujanos. En la Universidad del Rosario, la mayor cantidad de personas que participan en los deportes representativos o que nos representan en las selecciones son de la salud, de carreras relacionadas con la salud. Entonces hemos encontrado este tipo de intervenciones que son muy útiles en el momento de alta demanda o de alto estrés de desempeño no solo académico, sino también profesional. Los valores y las acciones comprometidas alineadas con el modelo SMART de establecimiento de objetivos, plan de enfoque y reenfoque de competencia, que tiene que ver mucho con trabajo en equipo y solución de problemas, el establecimiento de rutinas precompetitivas y predeportivas. No sé, ustedes han visto el servicio de Rafa Nadal, ¿verdad? Seguro. Él hace una cantidad de cosas antes del servicio, pero exactamente igual. Esas son sus rutinas deportivas para el servicio. Si yo tengo una rutina, por ejemplo, antes de una presentación como hoy, ¿cierto? Hago una preparación, hago un plan, hago un trabajo de regulación emocional previo, hago una exposición imaginada, me la imagino cómo la quiero hacer. Muy probablemente voy a llegar a tener un alto desempeño en mi presentación y en ese caso, pues en el servicio, en los deportistas, en este caso de Rafa Nadal. Y el uso de metáforas, que es propio del modelo de aceptación y compromiso puntualmente. Este termómetro emocional es como empezamos a hacer nuestro entrenamiento explícito en educación emocional, entonces hace parte de nuestra rutina de calentamiento psicológico, y a todos los deportistas cuando llegan a los entrenamientos les preguntamos cómo se sienten, que se observen. No nos importa que no lo digan, no es para querer cambiarlo, no es para juzgar la emoción. Es simplemente que lo identifiquen para que ellos puedan ajustar su comportamiento para hacer frente al entrenamiento, para responder al entrenamiento, para divertirse en el entrenamiento, a pesar de las emociones que están sintiendo. Que eso es lo que le pasa a uno cuando tiene que hacer acciones de alto desempeño. Yo tengo que competir a pesar de que estoy triste, tengo que hacer esto, responder un parcial a pesar de que estoy ansioso, Entonces, lo primero que tenemos que hacer en inteligencia emocional es saber identificar, ponerle un nombre a nuestras emociones y darles una perspectiva. Entonces, este es uno de los materiales que nosotros usamos. Bueno, este era un video que les tenía, que es uno de los materiales que además usamos dentro del Instagram de la Decanatura del Medio Universitario para generar visibilidad e impacto masivo con los deportistas. Es un video de visualización y de imaginería de un deportista hablando cómo usa la imaginería para poder hacer frente en esos momentos de alta demanda de desempeño. Estos son los resultados del análisis psicométrico que se le ha hecho a las escalas, a las primeras preguntas que empezamos a diseñar de las escalas. Aquí está el número de ítems para cada uno y encontramos que la consistencia interna, digamos que es alta en la mayoría, excepto en inteligencia emocional. Además, obviamente solamente había 6 ítems, entonces tiene sentido. Y de pronto en resiliencia, que está como al borde. Pero lo que más llama la atención de esto es, por ejemplo, trabajo en equipo, que a través del análisis factorial exploratorio encontramos que tenía 2 factores, que no es de un factor, sino de 2 factores. Y esto es lógico, y sin embargo vemos que es el que mayor varianza explicada tiene. Es lógico en la medida que mide 2 factores
Y la premisa o el postulado es que estas habilidades psicológicas son multifactoriales, no unifactoriales. Entonces esto se puede ver en la varianza explicada de cada uno. Otro característico fue pues el de inteligencia emocional, que de 6 ítems, solo 3 ítems estaban midiendo la categoría. Y en este que había 2 ítems divididos particularmente. La medición se hizo con 197 deportistas y se evidenciaban cambios leves de 2-3 puntos entre el pretest y el posttest. Esta es la nueva estructura que hemos creado para el trabajo, ya con las definiciones, con un sustento teórico detrás que nos permita crear indicadores e ítems que realmente midan las dimensiones y que midan la dimensión de manera completa, porque acá lo que le dijimos a los estudiantes fue, bueno, usted tiene la insignia, sin embargo, no pudimos medir de manera completa. Por ejemplo, la inteligencia emocional solo medimos el 21% de su inteligencia emocional, el 44% del trabajo en equipo, las otras nos quedaron por fuera. Es básicamente lo que nos dice eso. Todos los instrumentos que hemos diseñado a partir de ese ajuste de los resultados del análisis factorial cuentan con 15 ítems y vamos a incluir los otros ítems que estaban antes diseñados para completar la cantidad de ítems probables que nos van a poder quedar de todos los análisis psicométricos que vamos a usar. Esto no quiere decir que nosotros neguemos la existencia de unos instrumentos que ya están validados, además universalmente, hay de habilidades blandas y demás para la universidad, para estudiantes universitarios. Lo que pasa es que también tenemos que concentrarnos en nuestras características y en el modelo de la universidad y tener en cuenta que hay unas competencias que desde el Ministerio de Educación nos piden medir de unas formas también como impacto y como evaluación del proceso académico, pues también estamos, como bien lo tenemos claro un poco todos acá, permeados por la salud, por la educación, por el deporte, y todos debemos estar mancomunados para poder trabajar por las personas que deberíamos trabajar desde estas 3 áreas. Estos ítems fueron evaluados por 3 expertos, una psicómetra, 2 psicólogos del deporte, y actualmente tenemos que evaluar el impacto para poder hacer la entrega de la insignia CREE para este año, que es todo el impacto que tuvimos después de Semana Santa. Terminar de diseñar todo el material, los protocolos, porque los protocolos pues, son casi que guiones de lo que nosotros hacemos intervención tras intervención. Esa es la idea, que si viene otro psicólogo del deporte, que si viene otra persona, simplemente puede abrir el protocolo y darse cuenta el paso a paso de todo lo que hicimos en esas intervenciones para darle continuidad a todo el proceso, independientemente de las personas que puedan estar ahí haciendo el entrenamiento de habilidades con los deportistas. Tenemos que hacer la capacitación completa a los entrenadores. Eso es fundamental porque los entrenadores son los que llevan las actividades a los entrenamientos necesariamente. Si ellos aprenden deliberadamente a construir actividades asociadas con esas habilidades y ellos saben que están asociadas, pues vamos a hacer un entrenamiento explícito necesariamente de esas habilidades y no vamos a requerir de que el psicólogo del deporte esté todo el tiempo, todas las sesiones haciendo ese entrenamiento. ¿Qué pasa ahí? La intervención en psicología del deporte no es ven y hacemos una reflexión y cómo te pareció y ya está, sino que es un entrenamiento de habilidades y como es un entrenamiento entonces se tiene que hacer todos los días. Yo acá porque hagamos una reflexión de cómo hacer abdominales ayuda a que nos marquemos la chocolatina y hablemos todos los días de eso, no nos van a salir chocolatina. Tenemos que hacer abdominales. Entonces tenemos que entrenarlo todos los días. Mindfulness debemos entrenarlo todos los días. Imaginería lo debemos hacer todos los días. Rutinas lo debemos hacer cada vez que vayamos a esa acción deportiva, no solamente cuando llego a la competencia.
Entonces necesitamos en el día a día estar todo el tiempo ahí. Sin embargo, pues es costoso, ¿cierto?, en recurso y en tiempo para todo un equipo de psicólogos deportivos en un área, en una universidad. Por eso debemos intentar hacer toda esa capacitación con los entrenadores para que hagan todo el apoyo universal y que después esos entrenadores puedan hacer ese entrenamiento en las prácticas dirigidas y en actividad física, y ampliar la trayectoria y el impacto de la trayectoria a una gran cantidad de personas que no solamente son los deportistas que nos representan a la universidad. Debemos vincular, hacer toda la vinculación del trabajo de fútbol y valores que se viene haciendo desde fútbol puntualmente en la Universidad del Rosario, y hacer una encuesta exploratoria con los entrenadores para evaluar ellos cómo creen que están haciendo el entrenamiento de esas habilidades, qué tipo de actividades hacen ellos que ellos creen que están potenciando estas habilidades, para poder hacer un entrenamiento con ellos también acorde con la situación y sus propias creencias. Ya para hacer el ajuste del aspecto psicométrico y de esa parte investigativa psicométrica, tenemos que hacer, terminar el análisis por jueces expertos. Tenemos que hacer el ajuste de los instrumentos de acuerdo con lo que esos jueces nos dijeron. Tenemos que aplicar el instrumento, hacer otra vez el análisis estadístico con la mayor cantidad de personas que podamos y buscar validez de criterio, buscar otros instrumentos que nos permitan decir sí, esto realmente es lo que estamos viendo y está acorde con lo que se ve internacionalmente en otros modelos. Claro, una de las problemáticas justamente que ya nos mencionaban antes es que estas habilidades, hay muchas diferencias en cuanto a las definiciones de las habilidades y la identificación de esas habilidades. Entonces, tenemos que ajustarnos a un modelo, encontrar la definición que más se ajuste a lo que nosotros queremos hacer, al modelo de psicología positiva que nosotros tenemos para el entrenamiento, y poder también hacer redes con otras personas, con otras universidades, con otras instituciones para alinearnos y poder tener resultados más universales, más globales, generalizables, que nos permitan además tener impacto y contacto con las instituciones gubernamentales, ¿sí? Que permita realmente al deporte universitario crecer y que nos empiecen a mencionar más en la ley del deporte, que nos empiecen a mencionar más en todos los documentos de política pública que se generan. Hay varios documentos, justamente, creo, había uno en Inglaterra, de la crítica a la política pública justamente universitaria por lo que ocurre allá en su contexto. Y ver también que a veces podemos ver unos modelos, por ejemplo, el de Estados Unidos, que es muy grande desde la NCAA, pero que tiene un lineamiento de desempeño, de rendimiento, de la representatividad, más que un componente pedagógico detrás del deporte. Entonces, cada país tiene sus propios, y cada institución tiene sus propias vías también para lograr llegar a esos documentos y relacionarse y aportar a todo el círculo de deporte universitario, la red de deporte universitario a la que pertenece. Todos los datos, creo, que hemos visto en este foro y en general que hemos encontrado, vale la pena unificarlos, me parece, vale la pena que nos unamos un poco para generar esas redes y potenciar el deporte universitario desde ese ambiente pedagógico. Muchas gracias. Si quieren contactarnos a alguno de los investigadores, a estos correos, con mucho gusto les contestaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina María y Carlos.